Hola gente, estoy aquí para desahogarme sobre algo que me pasó hace unas semanas y que todavía me tiene con los nervios a flor de piel. Mi nombre es Javier, soy taxista aquí en Torreón y trabajo en el turno de la noche, porque paga mejor y puedo hacer un extra para las cuentas. Normalmente es tranquilo, recojo unos pasajeros, hago las carreras y listo. Pero esa noche, carajo, viví algo que no se me sale de la cabeza. Estoy escribiendo esto porque necesito compartirlo con alguien, tal vez ustedes entiendan o hayan pasado por algo parecido. Juro que todavía siento un escalofrío cada vez que pienso en esto, y no puedo pasar por ciertas calles sin sentir un peso en el pecho. Es el tipo de cosa que te hace cuestionar todo lo que creías saber. Solo sé que nunca más quiero vivir algo así. Si alguien tiene una explicación, por favor, ayúdenme. Eran alrededor de las 23 h. Una noche normal, estaba circulando por el centro histórico de Torreón, cerca de la Plaza de Armas, cuando vi a un tipo haciéndome señas en la esquina. Era medio extraño, vestido de forma sencilla, con una camisa medio gastada y un sombrero que cubría buena parte de su cara, tipo de los de antes. Detuve el carro. Él subió al asiento trasero sin decir mucho. Solo pidió que lo llevara al barrio La Rosita, a una dirección específica que no conocía bien. Me pareció raro, porque no dio las buenas noches ni nada. Solo entró y se quedó, callado, pero no soy de sacar conversación si el pasajero no quiere. Encendí el taxímetro, ajusté el retrovisor y empecé a manejar, pero ya sentí un malestar, ¿saben? Era como si el aire en el carro se hubiera vuelto más pesado tan pronto. Como él entró, no podía verle bien la cara por el sombrero, solo una sombra donde deberían estar sus ojos. Durante el trayecto, el silencio era ensordecedor. Intentaba mirar por el retrovisor de vez en cuando, solo para verificar, pero él estaba siempre en la misma posición, cabeza baja, sombrero cubriendo la cara, sin moverse ni un poco. No escuchaba ni su respiración, carajo. Era como si estuviera llevando un maniquí. Intenté encender la radio para romper el ambiente, pero el sonido parecía apagado, como si algo estuviera absorbiendo el ruido dentro del carro. Mi estómago estaba revuelto y sentía un frío subiendo por la nuca, incluso con la ventana medio abierta. El centro iba quedando atrás y las calles se volvían más oscuras mientras entrábamos al barrio La Rosita. Solo quería que la carrera terminara pronto, porque cada minuto parecía una hora. Tenía un mal presentimiento que no podía explicar. Al llegar cerca de la dirección que me dio, empecé a reducir la velocidad, buscando el número de la casa en la calle. Era un lugar medio aislado, con pocas luces, casas viejas y un silencio que daba miedo. Detuve el carro frente al número que había dicho. Una casa medio decadente, con el portón oxidado y las ventanas todas cerradas. Me giré hacia atrás por el retrovisor para avisar que habíamos llegado y preguntar si era ahí mismo, pero carajo, no había nadie. El asiento trasero estaba vacío. Mi corazón se detuvo por un segundo, porque estaba absolutamente seguro de que él no había bajado. No escuché la puerta abrirse. No vi ningún movimiento. Estaba pendiente de la calle todo el tiempo. Me quedé congelado, mirando el asiento vacío, sintiendo un sudor frío correr por mi frente. Como alguien desaparece así, de la nada. Me quedé ahí parado por unos minutos sin saber qué hacer, solo mirando el asiento trasero y las puertas, pensando que tal vez se había agachado o algo así. Pero no había nada, ni una marca en el asiento, ni olor, ni nada que mostrara que alguien había estado ahí. Mi corazón estaba acelerado y empecé a temblar, con las manos agarradas al volante. Miré las ventanas de la casa, pero todo estaba oscuro, sin señales de vida. Pensé en tocar el timbre o golpear el portón, pero mi instinto me gritaba que saliera de ahí lo más rápido posible. Encendí el motor de nuevo, con las manos todavía temblando, y aceleré lejos, sin siquiera mirar por el retrovisor.
Solo quería distancia de ese lugar, de esa calle, de todo. Dios mío, estaba aterrorizado, sintiendo una energía mala que parecía haberse quedado dentro del carro. Manejé sin rumbo por unos buenos minutos, tratando de calmarme, pero el miedo no se iba. Me detuve en una gasolinera que estaba abierta solo para tener luz y gente cerca, y me quedé sentado en el carro, respirando profundo, intentando entender qué había pasado. Estaba loco. Me imaginé al pasajero, pero no. Recordaba cada detalle, la forma en que entró, la voz ronca dando la dirección, el sombrero cubriendo la cara. Todo era muy real, no era cosa de mi cabeza. Agarré un vaso de agua con un gasolinero que conozco, pero no conté nada, porque iba a sonar a locura. Solo me quedé ahí, mirando al vacío, sintiendo ese peso en el pecho, como si algo todavía me estuviera observando. No sé explicarlo, pero parecía que había llevado algo que no debía estar ahí. Más tarde esa misma noche, encontré a un colega taxista, Carlos, en un punto donde solemos parar a charlar. Estaba tan afectado que terminé contándole lo que pasó, incluso con miedo de que se riera de mí. Le hablé del pasajero extraño, del desaparecimiento, de la dirección en La Rosita. Su cara cambió de inmediato y se puso serio, lo que no es común en Carlos, que siempre está bromeando. Me preguntó si estaba seguro del número de la casa y cuando lo confirmé, se quedó callado un momento antes de hablar. Dijo que esa casa era conocida entre los taxistas más antiguos, que años atrás había ocurrido un crimen violento ahí, algo muy feo, pero no dio detalles. Solo mencionó que nadie gusta de pasar por esa calle de noche y que tuve suerte de no haberme bajado del carro. Eso me dejó helado, porque no sabía nada de eso antes. Me quedé sin palabras, solo sintiendo un escalofrío subir por la espalda mientras Carlos hablaba. Él todavía intentó aliviar, diciendo que podía ser coincidencia, que tal vez estaba cansado e imaginé cosas, pero se notaba que ni él creía eso. Después de que se fue, me quedé ahí en el punto, mirando a la oscuridad, sin valor para tomar otra carrera tan pronto. Mi turno aún no había terminado, pero no podía ni pensar en volver a las calles, sobre todo cerca de La Rosita. Esa historia del crimen en la casa, mezclada con lo que viví, me dejó más asustado que nunca. Siempre fui el tipo que no cree en nada, que se ríe de historias de apariciones, pero esa noche sentí un miedo que nunca había sentido antes. Solo de recordar ese asiento vacío, mi estómago se revuelve. Estoy escribiendo esto porque necesito desahogarme, porque no sé qué era ese pasajero o qué pasó en esa calle. Mi nombre es Lupe. Soy taxista aquí en Torreón y suelo cubrir áreas más alejadas, como los alrededores del barrio Metalúrgica, donde las calles son más vacías y el movimiento es menor. Trabajo en el turno de la noche porque paga mejor, pero después de lo que viví en esa noche lluviosa, estoy replanteándome todo. Estoy escribiendo aquí porque no puedo sacar esto de mi cabeza y necesito compartirlo con alguien. Tal vez ustedes entiendan o hayan escuchado algo parecido. Juro que todavía siento un escalofrío cada vez que tomo una carrera después del anochecer, especialmente en lugares aislados. Es el tipo de cosa que te hace dudar de lo que es real o no. Solo sé que nunca más quiero pasar por algo así. Si alguien sabe algo sobre esto, por favor, ayúdenme a entender. Era una noche fría, con una lluvia fina cayendo, del tipo que deja las calles resbalosas y la visibilidad pésima. Estaba circulando por los alrededores de Metalúrgica, alrededor de las 22:08, sin pasajeros, solo buscando una carrera. Las calles estaban desiertas, solo el sonido de la lluvia golpeando el vidrio y los faros iluminando el asfalto mojado. De mí, repente por el retrovisor, noté un carro detrás de mí, un modelo viejo, tipo de los años 80 con la pintura toda descascarillada. Lo más extraño era que no tenía placas, ni adelante ni atrás, lo que ya me puso en alerta.
porque quien anda sin placas a esa hora no está buscando nada bueno. Traté de no darle mucha importancia. Pensé que era solo alguien regresando a casa, pero comenzó a seguirme, manteniendo siempre la misma distancia. Mi estómago se hizo un nudo porque parecía muy intencional, como si me estuviera vigilando. Seguí manejando, pero me mantenía pendiente del retrovisor todo el tiempo. El carro no se acercaba ni se alejaba, solo mantenía esa distancia fija, unos 10 metros detrás de mí, incluso cuando cambiaba de calle. Intenté ver al conductor, pero con la lluvia y la oscuridad no podía distinguir nada más que una sombra vaga en el asiento delantero. Los faros de él estaban bajos, pero aún así me cegaban un poco por el espejo, lo que me ponía más nerviosa. Mi corazón estaba acelerado y empecé a sudar frío, incluso con el clima helado. Pensé que podía ser alguien queriendo asaltarme, ya que en esa zona no es raro que pase eso con los taxistas. Decidí probar, aumentando un poco la velocidad para ver si desistía, pero nada. Él también aceleró, siempre a la misma distancia. Eso no era normal, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Giré en una calle lateral, más estrecha, pensando que lo despistaría, o al menos lo obligaría a acercarse para ver quién era. Pero el carro continuó detrás, sin cambiar nada, como si supiera a dónde iba antes de que yo lo decidiera. El sonido de la lluvia amortiguaba todo, pero juro que sentía una tensión en el aire, como si algo estuviera muy mal. Estaba con las manos agarradas al volante, temblando, mirando por el retrovisor cada segundo. No había manera de pedir ayuda. Mi celular no tenía señal en esa zona y no había nadie en la calle que me socorriera si algo pasaba. Mi instinto me gritaba que saliera de ahí, pero ¿a dónde? Las calles de Metalúrgica son un laberinto y estaba empezando a entrar en pánico, sintiendo un peso en el pecho que no podía explicar. Solo quería que ese carro desapareciera, que me dejara en paz. Decidí hacer una maniobra arriesgada. Giré de repente en una calle sin salida que conozco bien, pensando que eso lo tomaría por sorpresa y me daría una oportunidad de escapar. Aceleré hasta el final de la calle, con el corazón en la boca, e hice el retorno lo más rápido que pude, con las llantas patinando en el asfalto mojado. Miré por el retrovisor esperando ver el carro viniendo detrás, pero carajo, no había nada, absolutamente nada. La calle estaba vacía, como si nunca hubiera estado ahí. Detuve el carro por un segundo, jadeando, mirando a todos lados, pensando que tal vez se había detenido en las sombras o algo así, pero no había señal de luz, de ruido, de nada. Mi sangre se heló, porque no había manera de que un carro desapareciera así en cuestión de segundos, sin ni siquiera un sonido de motor alejándose. Estaba aterrada, sin entender qué estaba pasando. Me quedé ahí parada, con el motor encendido, temblando tanto que apenas podía sostener el volante. El silencio ahora era peor que el ruido de la lluvia, porque parecía que algo todavía estaba cerca, observándome. Miraba las sombras entre las casas, los árboles, pensando que iba a ver esos faros bajos aparecer de nuevo. Pero no había nada. Dios mío, quería gritar, pero mi garganta estaba cerrada de miedo. Pensé en bajarme del carro y revisar, pero solo de imaginarme bajar ahí, sola, en medio de la oscuridad, mi cuerpo se paralizaba. Encendí los faros altos, iluminando todo, lo que podía, pero la calle seguía vacía. Era como si ese carro se hubiera evaporado en el aire, y eso me asustaba más que si todavía me estuviera siguiendo. Finalmente aceleré para salir de ahí, queriendo distancia de ese lugar maldito. Manejé sin parar hasta llegar a una zona más transitada, cerca de una gasolinera 24 horas, donde siempre hay unos colegas taxistas parados. Estacioné ahí, todavía temblando, y me quedé un rato solo respirando profundo, tratando de calmarme. Un gasolinero que me conoce vino a preguntar si estaba bien, porque estaba pálida, con la cara sudada, pero no conté nada,
Solo dije que estaba cansada. ¿Cómo? ¿Iba a explicar que un carro sin placas me siguió y desapareció de la nada? ¿Iba a pensar que estaba loca o inventando historias? Agarré una botella de agua y me quedé sentada en el carro, con las puertas cerradas con llave, mirando las luces de la gasolinera como si pudieran protegerme. Pero el miedo todavía estaba ahí, pegado a mí, como si algo se hubiera quedado en el aire después de que ese carro desapareció. No podía quitarme de la cabeza la imagen de los faros en el retrovisor, siempre a la misma distancia. Al día siguiente recogí a un cliente habitual, el señor Manuel, que siempre hace carreras, conmigo por la zona de Metalúrgica. Mientras manejaba, terminé contándole lo que pasó, porque necesitaba desahogarme, incluso con miedo de parecer loca. Le hablé del carro viejo, de la persecución, de cómo desapareció en la calle sin salida. Su cara se puso seria de inmediato y me miró de una manera que me dio aún más escalofríos. Dijo que años atrás un taxista fue asaltado y asesinado en esa región en una noche lluviosa parecida a la que describí. Contó que algunos colegas más antiguos dicen que el carro de ese taxista todavía ronda las calles por la noche, como si estuviera atrapado ahí, repitiendo lo que pasó. Cuando escuché eso, mi sangre se heló, porque el carro que me siguió era exactamente como el que describió, viejo y sin placas. Me quedé sin reacción, solo sintiendo un peso en el pecho, sin saber si creía o no, pero con un miedo que no se iba. Hasta hoy, no tengo una explicación para lo que pasó en esa noche lluviosa. Trato de convencerme de que era solo alguien jugándome una broma, o que vi mal, pero en el fondo sé que no es cierto. Ese carro me siguió de una manera que no era normal, y desapareció de una forma que no tiene sentido. Lo que me contó el señor Manuel solo empeoró todo, Felicity, porque ahora cada vez que tomo una calle oscura, pienso en ese taxista muerto, en su carro rondando por ahí. A veces, cuando estoy manejando sola, creo que veo algo en el retrovisor, pero cuando miro bien, no hay nada. Mi corazón se acelera cada vez y solo rezo para llegar pronto al destino. Estoy contando esto aquí porque necesito quitarme este peso, compartirlo con alguien que tal vez entienda. Si alguien ha visto u oído algo parecido, por favor, díganmelo, porque no aguanto más cargar esto sola. Esa fue la cosa más aterradora que he vivido en mi vida. Siempre fui dura. Nunca creí en historias de apariciones. Me reía de quien contaba este tipo de cosas, pero ahora no puedo reír más. El miedo que sentí esa noche fue real, un miedo que me hace temblar solo de recordarlo. No sé si era el carro de ese taxista o si era otra cosa, pero sé que algo me siguió, algo que no debería estar ahí. Todavía manejo de noche por necesidad, pero evito las zonas aisladas todo lo que puedo. Mi nombre es Sofía. Soy gerente de un pequeño mercado en el barrio La Joya, aquí en Torreón, un lugar tranquilo, de barrio, donde todos se conocen. Llevo años trabajando ahí, me encargo de todo, desde el inventario hasta las cuentas, y siempre me he sentido segura, incluso viviendo en una ciudad que tiene sus historias. Pero últimamente, algo muy extraño está pasando durante el turno de la noche, cuando el mercado está cerrado, y no sé qué pensar de esto. Estoy escribiendo aquí porque necesito compartirlo con alguien. Tal vez ustedes tengan una explicación o hayan pasado por algo parecido. Juro que tengo un miedo que no puedo explicar, y cada vez que pienso en esto, siento un escalofrío. Es el tipo de cosa que te hace dudar de lo que ves con tus propios ojos. Si alguien puede ayudarme a entender, por favor, respóndanme. Todo comenzó una mañana, cuando llegué para abrir el mercado alrededor de las 6 hoyo. Como de costumbre, fui a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la noche anterior, solo para asegurarme de que todo estaba en orden. Tenemos unas cámaras simples, pero que cubren los pasillos principales y la entrada,
así que se puede ver cualquier movimiento extraño. Me senté en la pequeña oficina en la parte trasera, con mi café en la mano, y empecé a pasar el video del turno de la noche, que va desde las 22 horas cuando cerramos hasta las 5 horas. Al principio era lo de siempre, los pasillos vacíos, el silencio, las luces de emergencia encendidas. Pero alrededor de las 2 horas de la mañana vi algo que me hizo detener el video de inmediato. Una figura indistinta, como una sombra humanoide, apareció caminando despacio por el pasillo de los productos de limpieza. Mi corazón dio un salto y sentí un escalofrío, porque no había manera de que alguien estuviera ahí. Pasé el video de nuevo, pensando que era un problema en la grabación, como un reflejo o suciedad en la lente, pero la figura estaba ahí, clara como el día, solo que medio borrosa, como si no fuera sólida. Caminaba despacio, casi flotando, sin hacer ningún ruido, y juro que parecía que estaba mirando los estantes como si estuviera buscando algo. Lo peor fue que, cuando llegó cerca de la cámara, a pocos metros de donde la lente capta, simplemente desapareció. No fue como si saliera del cuadro, fue como si se disolviera en el aire. Mi estómago se revolvió y me quedé mirando el monitor sin parpadear, con las manos temblando. No se podía ver rostro ni detalles, solo esa forma oscura, pero era humanoide con brazos y piernas como si fuera una persona. Dios mío, estaba aterrada, sin saber qué pensar. Me levanté de inmediato y fui a revisar las puertas y ventanas del mercado, con el corazón en la boca, pensando que alguien había entrado durante la noche. Pero todo estaba cerrado con llave, las cerraduras intactas, sin señales de forzamiento o vidrio roto. Regresé a los pasillos, mirando cada rincón, cada estante, para ver si algo estaba fuera de lugar, pero todo estaba normal, como si nadie hubiera pasado por ahí. Fui hasta el pasillo de los productos de limpieza, donde vi la figura en el video, y sentí un escalofrío tan fuerte que casi solté la linterna que tenía en la mano. No había nada ahí, ni huellas, ni marcas, pero el aire parecía más pesado, más frío, como si algo hubiera estado ahí. Regresé a la oficina corriendo, cerré la puerta con llave y me quedé mirando las grabaciones de nuevo, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero no había nada. Solo esa sombra, caminando y desapareciendo. Decidí pasar todas las grabaciones de la semana anterior para ver si era algo que ya había pasado antes, y mi sangre se heló cuando vi que no era la primera vez. En al menos 3 noches, en los últimos 7 días, la misma figura aparecía, siempre alrededor de las 2 horas o 3 de la mañana, caminando por diferentes pasillos, pero siempre desapareciendo antes de acercarse mucho a la cámara. A veces parecía que se detenía, como si estuviera mirando algo, o a mí, incluso sabiendo que yo no estaba ahí. Mi mano temblaba tanto que apenas podía mover el mouse y sentía un peso en el pecho, como si me estuvieran observando en ese preciso momento. No había sonido en las cámaras, pero imaginaba pasos, o peor, un susurro, y eso me ponía más nerviosa aún. ¿Cómo algo podía aparecer ahí, en medio de la noche, sin entrar ni salir del mercado? No tenía sentido, y el miedo se estaba apoderando de mí. Llamé a uno de los empleados que llega temprano, Pedro, que ayuda con la apertura, y le mostré las grabaciones, esperando que dijera que era solo un defecto en el sistema. Pero su cara se puso pálida de inmediato, y solo negó con la cabeza, diciendo que no sabía qué era, pero que parecía muy extraño. Le pregunté si alguna vez había visto algo raro en el mercado por la noche, pero dijo que no, que nunca se había quedado después del cierre. Sugirió que llamáramos a alguien para revisar las cámaras, tal vez un técnico, pero yo sabía que no era un problema técnico. Esa figura era real, o al menos lo parecía, y estaba ahí dentro de mi mercado, donde paso todo el día. Me quedé mirando las paredes, las sombras en las esquinas, pensando que iba a ver algo moverse.
pero no había nada. Solo el silencio y un miedo que no me soltaba. Pasé el resto del día tensa, atendiendo a los clientes con una sonrisa forzada, pero con la cabeza lejos, pensando en esa sombra. Cada vez que pasaba por los pasillos, especialmente por el de los productos de limpieza, sentía un escalofrío, como si algo me estuviera mirando. No les conté a los otros empleados, porque no quería asustar a nadie, ni parecer loca, pero era difícil ocultar que estaba afectada. Mi estómago no paraba de revolverse y seguía mirando las cámaras en vivo por el celular, incluso durante el turno, con miedo de ver algo fuera de lo normal. Cuando llegó la hora de cerrar, alrededor de las 22:00, cerré todo con más cuidado de lo normal, verificando cada puerta 2 veces, pero aún así no me sentía segura. Esa figura no necesitaba puertas abiertas para entrar, y eso me aterrorizaba. Solo quería irme a casa, pero sabía que tendría que regresar al día siguiente y enfrentarme a esto de nuevo. No sé si aguanto más estar sola en el mercado, sabiendo que algo camina por ahí de noche. Mi trabajo, que siempre fue mi orgullo, ahora se está convirtiendo en una pesadilla y no sé cómo lidiar con esto. Mi nombre es Daniel. Soy conductor de aplicación aquí en Torreón y trabajo en el turno de la noche porque es cuando puedo hacer mejor dinero. Normalmente es tranquilo, tomo unas carreras, llevo a los pasajeros y sigo con mi vida, pero esa noche viví algo que no puedo sacar de mi cabeza. Estoy escribiendo esto porque necesito compartirlo con alguien. Tal vez ustedes entiendan o hayan pasado por algo parecido. Juro que todavía siento un escalofrío cada vez que pienso en esto, y ahora lo pienso 2 veces antes de aceptar carreras en ciertos lugares después del anochecer. Es el tipo de cosa que te hace cuestionar lo que es real o no. Solo sé que nunca más quiero pasar por algo así. Si alguien tiene una explicación o ha visto algo extraño, por favor ayúdenme. Era una noche normal, alrededor de las 2:00 de la mañana. Había terminado un turno largo, circulando por varias partes de la ciudad. Estaba agotado, así que paré en una gasolinera 24 horas para tomar un café y descansar un poco antes de ir a casa. Mientras esperaba el café, empecé a revisar mi celular, pasando por las fotos de la galería, solo por costumbre, para ver si había algo interesante del día. De repente, vi una imagen que me hizo congelarme de inmediato. Era una foto borrosa, medio oscura, pero se podía ver claramente a una mujer sentada en el asiento trasero de mi carro, mirando directamente a la cámara. Mi corazón se aceleró y sentí un sudor frío bajar por mi frente, porque no recordaba haber tomado esa foto. Y peor aún, no tuve pasajeras esa noche. Solo llevé hombres, y fueron pocos. Entonces, ¿cómo apareció esa imagen ahí? Me quedé mirando la foto por unos minutos, tratando de entender. La imagen era de baja calidad, como si hubiera sido tomada con poca luz, pero se podía ver el contorno de su rostro, los ojos fijos en la cámara, como si supiera que la estaban fotografiando. El fondo era definitivamente el interior de mi carro. Reconocí el tapizado y la ventana trasera, pero no había hora registrada, ni fecha exacta, como si la foto no siguiera el orden de las otras en la galería. Mi estómago se revolvió y empecé a temblar, porque no había explicación para esto. No soy de tomar fotos al azar, y mi celular se queda en el soporte del tablero mientras manejo. Entonces, ¿cómo alguien pudo usarlo para fotografiar? Revisé las otras fotos de la noche, pero no había nada fuera de lo normal, solo selfies con amigos de días anteriores y capturas de mapas. Dios mío, estaba aterrorizado, sintiendo un peso en el pecho que no podía describir. Borré la foto de inmediato, con las manos temblando, como si eso fuera a hacer que el problema desapareciera. Pero el miedo no se fue. Me quedé mirando el celular, pensando que iba a aparecer de nuevo, o que algo peor iba a pasar. La gasolinera estaba medio vacía,
solo unos camioneros conversando a lo lejos, y me sentí más solo que nunca, incluso con luz y gente cerca. Traté de recordar cada carrera de esa noche, cada pasajero que tomé, pero no había ninguna mujer. De eso estaba seguro. Pensé que podía ser un error en el celular, una foto vieja que apareció de la nada, pero sabía que no era eso. Ese rostro, incluso borroso, parecía tan real, tan presente, como si hubiera estado ahí conmigo en el carro. Solo de imaginar eso, sentí un escalofrío tan fuerte que casi tiré el café. Manejé a casa poco después, pero el trayecto fue una pesadilla. Miraba por el retrovisor cada segundo, pensando que iba a ver a alguien en el asiento trasero, incluso sabiendo que estaba vacío. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar y encendí la radio bien alta solo para romper el silencio sofocante. Cada sombra en la calle, cada faro que se cruzaba conmigo parecía una amenaza, y solo quería llegar pronto y cerrar la puerta con llave. Cuando estacioné, miré el asiento trasero antes de bajarme, como si necesitara confirmar que no había nadie, pero claro, estaba vacío. Entré a casa corriendo, cerré todo con llave y no pude dormir bien. Seguía viendo ese rostro borroso en mi mente cada vez que cerraba los ojos. No se lo conté a mi familia, porque pensarían que estoy loco, pero el miedo estaba pegado a mí como nunca antes. Al día siguiente, todavía afectado, encontré a un amigo taxista, Rafael, en un punto donde solemos charlar. Él notó que estaba raro, así que terminé contándole lo que pasó, incluso con temor de parecer loco. Le hablé de la foto, de la mujer en el asiento trasero, de cómo no recordaba haberla tomado y que no tuve pasajeras esa noche. Su cara cambió de inmediato y se puso serio, lo que no es común en Rafael, que siempre está bromeando. Me preguntó por dónde había circulado esa noche, y cuando mencioné unas calles cerca del centro histórico, negó con la cabeza y dijo que algunos conductores evitan esas zonas después del anochecer. Contó que hay historias de pasajeros fantasmas, personas que aparecen de la nada en los carros y desaparecen, dejando a los conductores aterrorizados. Eso me dejó helado, porque no sabía de esas historias antes, pero ahora parecía que tenía sentido con lo que viví. Me quedé sin reacción, solo sintiendo un escalofrío mientras Rafael hablaba. Él trató de aliviar la situación, diciendo que podía ser coincidencia o que mi celular estaba defectuoso, pero se notaba que ni él creía eso completamente. Después de que se fue, me quedé ahí en el punto, mirando a la oscuridad, sin valor para aceptar otra carrera tan pronto. Mi turno aún no había comenzado, pero no podía ni pensar en volver a las calles, sobre todo cerca del centro histórico. Esa historia de los pasajeros fantasmas, mezclada con la foto que vi, me dejó más asustado que nunca. Siempre fui el tipo que no cree en nada, que se burla de quien habla de apariciones, pero en ese momento sentí un miedo que nunca había sentido antes. Solo de recordar ese rostro borroso, mirándome, mi estómago se revuelve. Mi trabajo, que siempre fue mi ingreso, ahora se está convirtiendo en una pesadilla y no sé cómo lidiar con esto.